yo estoy llevando una serie de hace, ya no sé cuánto tiempo, de la carta a los Efesios, ¿sí? Y en esta carta, en la parte final, amados, ya estamos en el capítulo 6, para aquellos que estáis esperando a ver cuándo cambia. Son muchos temas, ¿verdad? Los que ha habido dentro de esta carta. Yo por lo menos suelo ser la primera que me deleito. Yo no sé si vosotros os enteráis de algo, pero yo lo disfruto cada vez que me puedo adentrar en la palabra para meditarla, ¿no? Y traerla aquí. En el capítulo 6, bueno, voy a preguntar, ¿alguien se acuerda de dónde estábamos? ¿En qué parte, de qué se había empezado a hablar? Eso es, de esa armadura. Pero ¿por qué necesitamos una armadura? Para protegernos, para hacer frente al enemigo. Pero ¿qué enemigo tenemos, amados? Porque muchas veces nosotros tristemente nos levantamos unos contra otros. Pero eso es correcto. ¿Nos ha dado el Señor armadura para eso? Fíjate que no tenemos defensa contra nuestros hermanos. No tenemos defensa. Solo nos ha dado una armadura contra el enemigo. Porque hay una orden detrás de todo esto, que es que nos amemos unos a otros, ¿verdad? ¿Para qué vamos a necesitar armadura? El Señor confía en sus hijos. Confía en sus hijos, que vamos a ser fieles con esa orden. Y comentábamos, ¿verdad?, cómo efectivamente, como estáis diciendo, hay una guerra. Alex, ¿de quién es la guerra? ¿De quién crees que es la guerra? ¿Contra quién estamos peleando? Se pelea Jesús, voy a decir. Contra el diablo, muy bien. ¿Y qué tiene colocado? Esa ya para los mayores. ¿Qué hay en ese cielo llamado segundo cielo, en hebreo el raquía? ¿Qué hay ahí contra lo que tenemos que pelear? Huestes, principados, potestades, ¿sí? Porque el Señor entregó gobierno en su momento a ángeles, ¿verdad?, que debían de sostener las cosas hasta que su iglesia tomase su posición de gobierno. Pero vamos bastante retrasados, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Jesucristo ha vencido en esa cruz? 2000 años. Vamos con el aprendizaje un poquito retrasado, ¿verdad? Así lo suelo sentir yo, ¿no? Pero yo creo que es el tiempo ya, amados. Llegó el tiempo. Yo creo que el Señor está diciendo hasta aquí. Él nos va a enseñar a gobernar. Él está queriendo decir: voy a poner a mis enemigos por estrado de mis pies. Y eso lo va a hacer, ¿sabéis con quién? Con su iglesia. Con su iglesia. Y el Señor, en su misericordia, porque Él es bueno y siempre piensa en todo, Él diseñó una armadura. Me llama la atención que dice, no es la armadura de los hijos, sino justo continuamente le llama la armadura de Dios, ¿verdad? Y entramos ya en lo que era la descripción de esa armadura. Daniel, ¿cuál es la primera pieza que nos colocamos en la armadura, cariño? El cinturón. ¿Por qué decíamos que era el cinturón?
Elizabeth, ¿qué ocurre cuando no tenemos cinturón? ¿Qué se puede caer? Emanuel, ¿qué se puede caer cuando no tenemos cinturón, hijo? Los pantalones, se nos pueden caer los pantalones. Sí, nos quedamos en vergüenza, ¿no? Decíamos que cuando no estaban ceñidos nuestros lomos con la verdad, absolutamente todas las demás cosas podían quedar en el aire, sin sujeción, sin seguridad. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6. Y leo todo el texto porque es un texto, todo el párrafo, para que podamos tomar contexto y entendimiento, ¿verdad? No es, hoy vamos a mirar lo que es una coraza, sino que hay un entorno, un contexto, ¿no?, donde está escrito. Lo ponemos en la Biblia textual, no sé si... ¿Jafet, tú has escrito o Badakaun? Bueno. Pues porque en su momento empecé a hacer el estudio con esta y así me he quedado. Luego ya cambiaremos de versión. Dice así, Efesios 6, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 17. Dice así: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes. ¿Frente a qué? A las artimañas o a las asechanzas del diablo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay toda una jerarquía, decíamos, ¿verdad? Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjate qué dice en esta versión: y habiendo hecho todo, estad firmes. Hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Habiendo hecho todo lo que se nos ha encargado, habiendo hecho todo lo que el Señor te ha dicho a ti, nos ha dicho como congregación, podamos terminar estando firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, dice aquí esta versión, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirve ese escudo? Para apagar los dardos encendidos del maligno y aceptar, dice aquí, el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos quedamos con la segunda parte mencionada en esta armadura. Ya nos hemos ceñido el cinturón, tenemos la base para sujetar todo, ¿sí? Y hoy vamos a por la coraza de justicia. Digamos que hay un concepto de justicia muchas veces distinto en el cielo y en la tierra. Amados, quiero decir una cosa que es muy importante, a mí me llamó mucho la atención al poder entender cosas espirituales, y es que los cielos funcionan por justicia. ¿Sí? Hay justicia en los cielos. Y muchas cosas funcionan por justicia. Delante de la corte del Señor, las cosas se presentan por justicia. Pero me doy cuenta de que solemos tener conceptos de justicia bastante diferentes entre lo que se habla en los cielos y lo que hablamos nosotros en la tierra. ¿Qué sería aquí justicia? ¿Qué creéis que
que son cosas que nosotros podemos decir, eso es justo o eso es injusto. ¿Quién lo suele valorar? ¿Cómo? Bueno, una cosa nosotros, pero aquí, en esta sociedad. Marcos. ¿Cómo? Nosotros mismos. Muy bien. Muchas veces nosotros nos levantamos para decir, esto es justo o esto me parece injusto, ¿verdad? Y tomamos determinaciones. ¿Qué más habéis dicho? La ley. Pero ¿y la ley quién la pone? Los jueces, ¿sí? Que son hombres, ¿verdad? La ley siempre suele ser igual en todos los sitios. ¿Se pueden hacer las mismas cosas en un sitio que en otro sitio? Ahí va. Resulta que la justicia es arbitraria y cambia, depende del país en el que estamos. ¿Sí? Hace unos años, por ejemplo, no se podía matar a tu hijo. Ahora hay una ley que te permite hacerlo. Si todavía no ha salido del vientre de la madre, te lo puedes cepillar. Y según las leyes de este país, eso es justo. Porque dicen, y una de las normas en esta sociedad es que yo hago con mi cuerpo, y bueno, total, el niño, aunque no es mi cuerpo, pero ahí va, lo meten todo en el mismo paquete, ¿no? Es mío y yo tengo derecho a hacer lo que quiero, ¿no? La justicia en este mundo es punitiva, se castiga, ¿no? Se castiga algo, se pone una línea, esto está bien, esto está mal, en base a la ley. Y hemos dicho que ¿eso es fijo o eso es variable? Variable. Varía según la cultura, ¿verdad? ¿En todas las culturas se castigan las mismas cosas? No. ¿En todas las épocas se han castigado las mismas cosas? No. O sea, que esto es algo tan cambiable, ¿no? Nos podremos entonces fiar, basar como algo seguro en el concepto de justicia de este mundo. No. Sin embargo, la justicia de Dios, la justicia que se establece en los cielos, no nace de la conveniencia, no es en base a, bueno, qué es lo que ahora quiere la gente, cómo va la moda, en qué lugar estamos, cuál es la ideología de esta época, sino que la justicia de Dios se basa en su carácter, y en su carácter que es santo. Y eso, amados, no cambia nunca. Para Dios la mentira es pecado. ¿Antes era y ahora no? No, es pecado. Es pecado. Y además la justicia de Dios no solamente mira los actos externos. Ana María, ¿qué es lo que mira Dios también? El corazón. Las intenciones del corazón. La justicia de Dios no es cambiante, porque está anclada en Él. ¿Sí? Y Él está con esa justicia, todo lo que Él ha determinado es para que nosotros caminemos en rectitud. Y Él busca no solo que seamos hombres y mujeres rectos, sino que además dentro de esa justicia lo que busca es que haya una restauración, una armonía. Si tiene que corregir, ¿corrige Dios? Sí. ¿Hay momentos en los que Él castiga? Sí. ¿Pero con qué objetivo, amados? Abarca tú, Vamos a preguntar a los niños, así los tenemos activos. Christopher, a ver. ¿Con qué objetivo tú crees que Dios castiga? De que aprendamos. ¿Nos quiere destruir? No. Quiere que aprendamos. Nos quiere levantar. Nos quiere levantar.
Según la justicia del cielo, justo, la persona justa, o lo justo, es aquello que cumple el diseño que Dios estableció. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, ¿vale? A mí me costó encajarlo, voy a decir, en mí. Vosotros sabéis que nosotros hemos hablado muchas veces de tema de diseños, cómo Dios ha diseñado las cosas. Es decir, por ejemplo, cómo Dios ha diseñado la familia. Y hay unos patrones, ¿no? Hemos oído hablar de estas cosas. Cómo el Señor diseña la idea de la sociedad, cómo debe de moverse la sociedad. ¿Se entiende esto? ¿Cuáles son los papeles? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo el diseño de la iglesia? ¿No? Y Él da pautas para cada cosa, ¿verdad? Entonces, ser justo, lo justo es andar en esos diseños. Es decir, como Dios ha establecido las cosas, nosotros lo cumplimos, ¿sí? Hay un versículo en Efesios 6:1. Bueno, espera, oculta, que esto yo creo que los chavales se lo saben. Espérate, que estoy viendo ahí. Bueno, Gabriel igual también se lo sabe, ¿no? Pero está ahí. Sí. Hay un primer mandamiento, hay un mandamiento que dice, honra, a ver Gabriel, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y algún mayor que le acompañe. Y luego dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo. Y lo que está queriendo decir es que ese es el diseño. ¿Sí? Donde se practica la justicia, amados, donde se practica la justicia hay gobierno de Dios. En el Salmo 89:14, ese no voy a pedir, aunque se podía pedir a algunos hermanos que lo digan, ¿eh? Dice la palabra, justicia y juicio son el cimiento, el derecho, justicia y derecho son el fundamento de su trono, ¿no? Y la misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Cuál es la base del trono de gobierno de Dios? Porque el trono significa gobierno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Justicia y derecho, justicia y juicio, ¿verdad? Dice otras traducciones. El trono de Dios no se fundamenta en poder. ¿Cuánto poder tienes para hacer lo que quiero, ¿no? El trono de Dios se fundamenta en justicia y en juicio. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios no es arbitrario, sino que es perfecto en su moral, ¿no? Recuerdo que Marcela nos dijo, porque estaba revisando los apuntes de las predicaciones anteriores, yo sabía que ella había hablado de la justicia en medio de esta congregación, ¿no? Y así como ella dijo, ¿no? Nos es necesario vivir en justicia para que Cristo gobierne nuestras vidas y nuestros hogares. Si nosotros vivimos en justicia, si nosotros hacemos en justicia, nuestra vida estará bajo el gobierno ¿de quién? De Dios. Asimismo, si los padres gobiernan en la casa con justicia, ese hogar estará bajo el gobierno de Dios. Igualmente, amados, es necesario que la Iglesia camine en justicia. Que, por cierto, no sé si por algo así, pero ya compramos la palmera aquella como ese símbolo de justicia, porque la palmera es símbolo de justicia, ¿sí? Y cuando la Iglesia camina en justicia, ¿sabéis quién es transformada? La sociedad. Cuando la Iglesia camina en justicia, la sociedad es transformada y el gobierno de Dios puede venir a esa sociedad. Depende tanto, que no nos hacemos ni idea, de que un país
esté levantado o caído. Que en un país se haga justicia o no se haga, depende de la Iglesia. De qué es lo que nosotros estamos viviendo. Si nosotros somos justos o no. Si entráramos en el entendimiento de esto, amados, temblaríamos de la responsabilidad que tenemos con respecto allí donde nosotros estamos viviendo. Este país es reflejo de cómo está la Iglesia. Bueno, y no todos. Venezuela, ¿sí? De cómo respondió la Iglesia. Me daba cuenta, ¿no?, de que la práctica de la justicia confiere autoridad. Hay un versículo que dice, yo no sé si se lo sabe anoche, a ver, Ana. La oración del justo puede mucho. Esto es algo que los mayores, igual que hemos leído más, lo tenemos aquí, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, dice Santiago. Es decir, hay poder. El contexto es que vayamos, cuando alguien está enfermo, se le unja, vayan los ancianos, se unja, se ore por él, y dice, porque la oración del justo puede mucho. Eso significa que tiene autoridad. ¿Qué prácticas creéis vosotros que serían, serían adecuadas o expresaría, digamos, el gobierno de Dios, la justicia de Dios? ¿Qué cosas se os vienen a la cabeza? Si yo os digo, dime una forma de vivir justa. Sí, la obediencia ¿a qué? No seamos etéreos. Por ejemplo, obediencia, claro, bueno, ya vosotros ya habéis metido ya todo en el mismo paquete, ya lo sabéis. Lo que quiero es que pensemos en ejemplos. Vivir en verdad. Vivir en verdad, por ejemplo, ¿no? O sea, tomar referencia de lo que es la verdad, que Dios ha declarado que es verdad, ¿no? Y confesarla, creerla, vivirla, ¿sí? Mirar, he dicho, por ejemplo, ¿no?, vivir conforme al diseño de Dios. Por ejemplo, en una familia, ¿cómo tendremos que? Una familia, ¿cómo vivirá en justicia? ¿Cómo estará ejerciendo justicia? Vosotros que sois familias, que somos familias, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en justicia o no en justicia? Si estamos en armonía, ¿cómo? Amor, si tenemos respeto los unos a los otros. Dilo. Un esposo que ama a su esposa y una esposa que se somete a su esposo. ¿Sí? Cada uno cumplimos nuestro rol bajo los criterios de Dios. Un esposo, ¿verdad?, sustentador, que provee, que cuida el hogar, que cuida el ámbito espiritual del hogar. Una esposa que sabe respetarlo, ¿sí?, que se sabe someter. Unos hijos que saben obedecer a sus aitás, ¿sí? Eso es un diseño de una familia. ¿Está mi familia en lo correcto? ¿Está mi familia caminando en justicia? Voy a mirar. ¿Estamos los miembros cada uno cumpliendo nuestro punto? ¿Soy hijo y estoy sometido o me levanto por encima de mis padres? ¿Soy esposa y sé al final respetar a mi esposo o me levanto por encima y me rebelo? ¿Soy esposo y tomo la responsabilidad de que la presencia del cielo esté en ese hogar? ¿O me siento y espero a que otro lo haga? ¿Se entiende esto? Diseño. El que vive dentro del diseño está haciendo justicia. Lo demás hay injusticia. Por ejemplo, la identidad
según su género. ¿Qué es lo que dice tu cuerpo que eres? Vivir conforme a lo que tu cuerpo dice, eso es diseño. Si tengo cuerpo de hombre, soy hombre. Si tengo cuerpo de mujer, soy mujer. Eso es justicia. ¿El aborto? ¿Cometer un aborto será diseño? ¿Es justicia? No. ¿Por qué? ¿El Señor nos ha dado la habilidad para destruir a nuestros hijos o para tenerlos? Para tenerlos. El diseño es tenerlos, no destruirlos. ¿Se entiende eso? Multiplicaos. No reducir la tierra, ¿no? Amados, ¿la pornografía será diseño? ¿Por qué podemos decir que la pornografía no es diseño? Hay una inmoralidad, porque se está rompiendo un diseño de Dios. Yo tengo que mirar a una mujer, para anhelar su cuerpo. Puede ser, claro, cuando es la tuya. Lo que está fuera de ese diseño ha caído en pecado, es injusto. ¿Sí? Mi alma se tiene que regocijar en estar con mi esposo. Y todo lo que salga de ese diseño es injusto. ¿Se entiende eso? Las relaciones prematrimoniales tan habituales en esta sociedad están dentro del diseño de Dios. Vamos a probar, unamos nuestros espíritus, porque esto es lo que ocurre, dice la palabra, que se hacen una sola carne. Y me uno y hago una carne contigo y luego aquí hago otra carne con... ¿Sí? Cuidado, amados, hay algo espiritual que está ocurriendo que eso no es el diseño. Una persona, un hombre, una mujer. Todo lo demás, injusticia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, yo os digo la que me vino a la mente, ¿vale? Por el tiempo que sí. Otra de las cosas que yo pensaba, yo digo, justicia. Quizás recibir lo que sembramos, entiendo que eso es justicia. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Alcira, si tú haces misericordia, recibir lo que tú has sembrado misericordia, recibir misericordia, ¿es justo o no es justo? Es justo. Es justo. Pero si yo siembro, no sé qué, contienda, Yafet, discordia, si yo estoy sembrando, no sé, mal genio, por ejemplo, Yafet, ¿no? Con los demás, recibir igual eso mismo hacia tu persona, ¿será justo o no es justo? Si tú lo haces, eso es. Sí es justo, ¿verdad? ¿Sí? Así que el recibir aquello que yo doy, eso es justicia. Tenía aquí puesto, ¿no? Pensaba, ¿no? Misericordia, aprecio, menosprecio, no sé. Dar perdón, que dice la palabra, que si yo perdono, seré perdonado. Con lo cual eso entra en la justicia, ¿no? El juicio contra otro, ¿qué dice que tengo que hacer? ¿Que lo juzgue o que no lo juzgue? Que no lo juzgue. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a caer? Me va a caer primero el juicio y además, esa es otra que a mí me preocupa y yo creo que tenemos que estar los ojos abiertos, la varita con la que le he medido es la misma con la que el Señor me va a medir. ¿Eso es justo? Eso es justo. Eso es justo. ¿No tengo margen con el otro? El Señor no va a tener margen conmigo. Así es la justicia, amados. Dejarle la venganza al Señor, por ejemplo, ¿no? ¿Es justo? ¿Verdad?
¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de tener el criterio completo de el otro por qué me ha hecho algo o cuál es la medida, ¿verdad? Otra de las justicias, de formas de justicia del Señor, que esto es algo que nos rompe los esquemas, yo creo, a las personas. Ayudar al débil, ayudar a aquel que está en condiciones inferiores a nosotros. Eso es justicia. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿No? ¿Qué nos dice este mundo? No nos suele enseñar eso, ¿verdad? Si tú te esfuerzas, tú tienes mucho, ¿verdad? Agárralo, sujétalo, que no se te escape, ¿verdad? Sin embargo, hay un principio en el reino de los cielos. Porque el Señor no quiere que unos tengan mucho y otros tengan poco. Y hay una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Tienes ahí 2 de Corintios? 2 de Corintios 8. ¿Qué dice? Del 13 al 15 voy a leer, ¿vale? Estoy con la Biblia de las Américas. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Hay un criterio de igualdad en la justicia de Dios. Dice, en el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Sí? Hay un principio de igualdad. ¿Tienes mucho? Comparte. Fíjate quién tiene menos y comparte. Y no estamos hablando de comunismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los criterios de equilibrio que tiene Dios en su justicia, ¿verdad? Otra de las cosas, amar al hermano. Eso es justo, ¿no? Dejar de hacer lo malo es otra de las cosas de hacer el bien, ¿no? Justo estaba pensando en el tiempo de estas fiestas y de todo esto que se mueve, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Y uno puede decir, ¡guau! ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿no? Una fiesta, si es una fiesta, si solo es ponerme algo encima y, ¿no? Como que esto no es trascendente para nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Lo que pasa es que hay tantas cosas que nosotros desconocemos. Así como antiguamente había una participación de la gente en la idolatría a las entidades espirituales, que era muy clara, ¿no? Tú servías a Baal, ¿vale? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que pasa es que ahora no tenemos una figura de Baal, pero es que actualmente en el mundo espiritual Baal sigue engordando, amados. ¿Por qué? Porque ahora ya no se presenta, bueno, ahora ya se presenta como le da la gana, pero vamos, en general, igual en esta cultura no se va a presentar como Baal mismo, que por ahí va la cosa ya, ¿eh? Ya cada vez le entra menos vergüenza, ¿verdad? La brujería está como muy clara en esta tierra. Pero se oculta normalmente detrás de una figura, y normalmente es un santo, pero sigue engordando igual, ¿eh? Entonces, es por eso, amados, que cuando entramos en este tipo de festividades hay alguien que se está cebando, ¿sí? Y toda participación en esa fiesta, entre comillas, ¿sí? Eso se eleva a los cielos, pero no a los cielos de Dios, sino a ese segundo, para dar de comer, vamos a decirlo así, para fortalecer. Es como que se le honra
a ese Dios, entre comillas. ¿Se entiende eso? Es por eso que es tan grave. Es por eso que es tan grave. Que nos mancha. Así como está tan claro puesto, no adoréis a dioses ajenos, tal cual es eso lo que se está viviendo, sin que la gente sea consciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la justicia con la batalla espiritual? Pues el enemigo solo tiene autoridad para tocarnos cuando nosotros no estamos practicando la justicia. ¿Se entiende esto? Cuando nosotros quebramos la justicia en alguno de los puntos de nuestra vida, se dice que hay una puerta abierta para que ese enemigo pueda entrar a tocar. Ahí ese enemigo tiene el derecho de presentarse delante del Padre como acusador. Esto es un elemento, el fiscal es un elemento de justicia. ¿Lo entendemos? Pues él tiene el derecho de presentarse como fiscal, es decir, como el acusador, que eso es lo que significa Satán. ¿Sí? Él entra al trono y acusa. Y el Señor, ¿sabéis una cosa? ¿El Señor es justo o no es justo? Entonces, ¿tiene que dejarle, si hay una acusación, tiene que dejar la puerta abierta? Sí, amados. Sí se deja la puerta abierta. Hasta que tú no la cierres. Queda esa puerta abierta. Vámonos a Lucas 22. Vamos a ver ejemplos de personas tocadas por áreas, ¿no? Que a veces la injusticia es abierta, puede ser un pecado abierto, y otras veces cosas más sutiles, ¿no? Lucas 21, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Le tenemos al enemigo pidiendo permiso. Pero ¿encuentra una grieta o no? Hay una grieta en la que él puede entrar. Hay una grieta que él puede entrar. Y esa grieta es el exceso de confianza que Pedro tenía en sí mismo. ¿Qué le había dicho Pedro a Jesús un ratito antes? Aunque todos te nieguen, Jesús, aquí estoy yo. Lo voy a dar todo. Me voy hasta la muerte contigo. Levanto espada si hace falta, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿le permite o no le permite? Lo dice bien claro, os ha pedido permiso. ¿Le dio permiso? Le dio permiso, le dio un golpe brutal a Pedro. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué hizo Pedro? Emanuel, ¿qué hizo Pedro? ¿No sabes? ¿Ane? Le negó. ¿Una vez? 3 veces. Le llegó a negar 3 veces. Se vio confrontado por ese temor y llegó a negar 3 veces. Entonces viene Jesús y lo dice, fuera. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando fue consciente de lo que había hecho? Lloró amargamente. Señor Jesús, ¿qué he hecho? ¿Qué le dijo? ¿Destituido? No. Levántate, Pedro. Levántate.
La intercesión de Cristo no evita la prueba, pero sí evita la destrucción. Primera de Corintios 5:5. Este ejemplo es fuerte, pero lo necesitamos ver, ¿vale? Para poder entender, ¿eh? Está aquí Pablo, están ante un caso de inmoralidad sexual dentro de la congregación de Corinto. Había un hombre llamado, diciendo que era hermano, que vivía con la esposa de su padre. Y dice, entregad a ese a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Entregadle a quién? A Satanás. Este hombre no se había arrepentido. Como disciplina, la Iglesia quita la cobertura. Esto es lo que está queriendo decirle. No te podemos proteger. Eres hijo de Dios y estás permaneciendo en tu pecado. No te arrepientes de tu pecado. No te cubrimos. Que Satanás haga lo que tenga que hacer. ¿Con qué objetivo lo dice Pablo? Para que su alma pueda llegar a ser salva. Que te toque Satanás, porque eso va a ser la disciplina que te va a llevar seguramente al arrepentimiento. Aquí Satanás es una herramienta de disciplina. No es un castigo eterno, ¿no? Sino lo que quiere Pablo es conseguir la restauración. ¿Qué ocurre en Job? Ahí se nos presenta con toda claridad el acusador, Satán, ¿verdad? Delante de Dios, nos lo narran los capítulos 1 y 2, ¿verdad? Y él está buscando desacreditar la justicia de Job. Y le dice, ¿acaso te teme Job de balde? Es decir, ¿no hay algo que tú estás consiguiendo de todo esto? ¿No está Job sacando partido? Yo suelo pensar y yo digo, bueno, todos nosotros estamos recibiendo bendición, ¿no? Amados, Job era alguien inmoral. Job era alguien a quien el enemigo pudiera tocarlo así abiertamente. ¿Tenía un pecado abierto? Justo y temeroso de Dios. Job 3:25. Job tenía grietas, amados. Hay veces que el enemigo nos puede tocar no solamente por pecados morales abiertos, sino por grietas en las áreas que no las hemos alineado a Dios. En Job 3:25 dice, lo que más temía me ha acontecido. ¿Cuál era uno de los problemas de Job? El temor. Job tenía temor, muchos temores. Y él continuamente, vamos a decir, yo entiendo que en sus fuerzas estaba intentando, ¿qué era lo que temía? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Alguien que ha leído Job? Exactamente, que los hijos, ¿sí? O sea que en esos banquetes que tenían, ¿verdad? Como hijos, cuando se juntaban, que, no vaya a ser que estos pequen, que se estén desmadrando y hagan alguna cosa, porque él, en ese sentido, era temeroso de Dios. Y entonces continuamente Job estaba intentando arreglarlo. ¿Qué era lo que hacía Idoia continuamente para intentar poner sacrificios de animales? Por si acasito. Perdona, no vaya a ser que estos chiquitos, perdona, ¿verdad?
Muy probablemente Job había conocido al Señor y había trabajado principalmente en sus fuerzas. Porque Job 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Encontró la gracia, entendió que había sido salvado por sus buenas obras, no, sino por la gracia de Dios, ¿no? Así que cuidado con las áreas, ¿no?, que no tenemos alineadas al Señor. El temor es una puerta, ¿no? La tendencia quizás a intentar arreglar las cosas por nuestras obras es una grieta, ¿no? Solo menciono otro, tengo varios más, pero Zacarías 3, 1 y 2, donde vemos a Josué Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Es decir, el acusador, ¿vale? Y el ángel del Señor, que por cierto es Jesucristo, le dijo a Satán, que es el acusador: el Señor te reprenda, Satán. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. ¿Había cometido maldad? ¿Por qué tenía sino las ropas sucias? ¿Había iniquidad en Josué? Sí, había iniquidad en Josué. ¿Tenía razón como para poder meterse con él? Sí, tenía razón. Pero ¿qué hace Dios? Este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y ahí lo limpia, ¿verdad? Es acusado por su impureza y el Señor no niega. No dice que esto sea mentira, lo que hace es restaurarlo y cerrar la brecha. Ahí tenemos a David con el censo, con su familia, toda la maldición que entra ahí, ¿verdad? Por su pecado, ¿no? La verdad es que el enemigo no es el que crea el pecado, pero os aseguro que sí lo explota judicialmente. Lo va a tomar como herramienta. ¿Se entiende esto? No. ¿Es Satanás el que peca? ¿Quiénes pecamos? Nosotros somos los que pecamos. Pero él está siempre atento a qué hacemos para usar lo que nosotros hacemos en contra, para acusarnos. Tengo de qué acusarle, toma, aquí lo hago, ¿no? Él no inicia la injusticia, nos tienta, pero como hemos dicho todos, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Ahora, ahí empieza su trabajo de acusador, ¿no? La coraza de justicia no evita las tentaciones. Pero si nosotros estamos revestidos de justicia, sí va a invalidar las demandas que ese acusador podría levantar contra nosotros. La coraza protege todo aquello que es imprescindible para la vida. ¿Cuál es la parte que nos cubre la coraza? ¿Solamente el pecho? O sea, ¿eso es así como un sujetador o cómo va? Toda la parte de... ¡qué licua! Todo lo que son los órganos vitales, amados. Nos cubre el corazón, donde están esas motivaciones, la conciencia, ¿no? Esos pulmones. Con injusticia, la conciencia se debilita. Entra en
la acusación y perdemos el valor para realizar las obras de Dios. Cuando nosotros estamos bajo injusticia, nuestro corazón empieza a retraerse. No nos atrevemos ya a hacer la obra del Señor. ¿Se entiende esto? Porque hay algo que nos acusa. Los pulmones, que podrían representar esa respiración, ¿con qué creéis que tiene relación, amados? Con el Espíritu Santo. El neuma, el ruaj de Dios, ¿verdad? Que es el espíritu, el aliento, ¿sí? La injusticia nos asfixia nuestra vida espiritual. Y cuando empezamos a estar así, la oración empieza a volverse pesada. No nos sentimos libres para adorar. O nos empieza a molestar la adoración. La fe es debilitada. Y esta parte baja, el vientre, eso podría representar también las entrañas, los afectos, el discernimiento, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Según la palabra, las entrañas, o en las traducciones más antiguas, que en realidad lo literal es los riñones, que es lo que dicen los judíos, ¿sí? Los riñones son la sede de la compasión, de decisiones profundas, de un discernimiento moral, ¿sí? Cuando no tratamos nuestro pecado, cuando nosotros estamos cayendo en injusticia, ¿qué es lo que le estamos dejando al enemigo, digamos, al aire? ¿Va a funcionar nuestra compasión? Normalmente nos volvemos muy egoístas. No tenemos compasión para con las debilidades de los demás. Tomamos posición más bien de acusación. Las decisiones, esta sede de decisiones determinantes, ¿van a ser correctas o erradas? ¿Qué crees? Si están afectadas, erradas. Y el discernimiento va a ser trastocado. La persona empezará a justificar lo que antes sabía que estaba mal, pero ahora empezará a pensar, bueno, por esto, por lo otro, ¿verdad? Y se cobijará, ¿no? Amados, necesitamos la justicia de Cristo. La justicia de Cristo nos da nuestra posición, pero también necesitamos practicar nosotros la justicia, porque esa justicia nos va a dar la protección. No solamente necesitamos una posición en los cielos al lado de Cristo, sino necesitamos protección. Mirad, hay una imagen que es tan sencilla y tan clara. ¿Quiénes conocen los de la canción esta de la ovejita? Que lo hemos visto, si lo hemos representado con nuestros, bueno, los que eran niños, ahora ya son adolescentes, ¿no? Ahí vestidos de ovejitas. ¿Qué ocurría? No sé. ¿Qué ocurría en la historia de... ¿Qué ocurre cuando una ovejita escucha la voz del lobo y dice, bueno, me voy a ir a comer por aquí, por otros pastos? ¿Va a venir el lobo y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, Gabriel? Le va a comer a la oveja. Simplemente es esto lo que estamos diciendo, amados. Cuando nosotros abrimos la verja, cuando nosotros abrimos la protección, la verja de protección que el pastor ha puesto para nosotros, la justicia, practicar la justicia es estar dentro de la verja de protección. ¿Qué ocurre cuando nos escapamos? Estamos a merced, ¿sí? Tan simple
tan claro como eso. La justicia nos protege. Romperla es romper el cerco, amados. Romper el cerco de protección que el Señor ha puesto. Y Él nos avisa, no salgas de aquí. Continuamente. Y por eso insiste tanto, porque sabe que podemos ser mordidas o devoradas. ¿Sí? El enemigo nos podrá golpear, pero no podrá tocar nuestro centro de vida. Por ello, amados, estemos atentos, escudriñemos con seriedad nuestro corazón, porque de verdad que si nos descuidamos, un solo golpe puede dejarnos fuera de combate. Si el golpe es certero, ¿sí? Y cuando esto ocurre, ¿qué creéis? ¿Cuál es la salida, amados? ¿Cuál es la salida? El arrepentimiento. Cuando uno detecta y dice, uy, creo que mi vida no está en orden de justicia, no estoy en el diseño, me estoy yendo. ¿No? Hay veces que no nos damos ni cuenta, es que hay veces que no nos damos ni cuenta, amados, el pecado es tan sutil, ¿no? Y en áreas en las que estamos bien, o estamos, digamos, como esforzándonos por controlar, pero hay otras igual que se nos escapan. Que el Señor abra nuestros ojos. Luz. Nos han estado enseñando en esos cursos que hemos dado. Mi alma sigue clamando cada día, luz, amado, luz, Señor. Luz. Luz para que venga el orden. Luz para que pueda entender dónde estoy, qué estoy haciendo. ¿Estoy dentro del redil o he abierto brecha? Y cuando me doy cuenta de que tengo las puertas abiertas, cuanto antes, amado, cuanto antes, porque el enemigo tiene legalidad para golpearte, para pegarte el mordisco, como se veía en aquella obra, para meterte en aquella olla y comerte, tiene legalidad, porque somos nosotros los que nos hemos escapado, porque somos nosotros los que hemos abierto la brecha y le hemos dicho, puedes pasar. Y Dios es justo. Así que en el nombre de Jesús entremos en arrepentimiento. En el nombre de Jesús clamemos al Dios de los cielos para que nos ayude a salir de esa situación en la que estamos y podamos empezar a trabajar con Él y a reconstruir nuevamente el vallado. Pongamos todas esas herramientas y empecemos a trabajar con Él. Voy a levantar otra vez vallado y a cerrar esto, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría, amados. Que el Señor nos dé sabiduría. Sabiduría. Señor, y verdaderamente, Señor, necesitamos esa sabiduría de los cielos y esa luz, Señor. Señor, como hijos venimos en esta mañana a pedirte, hágase la luz en nuestras vidas. Hágase la luz en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver cuáles son las grietas. Ayúdanos, Señor, a ver dónde hemos dejado la puerta abierta, Señor. Dónde hemos derribado la valla. Ten misericordia de nosotros. Señor, que queremos ser hijos que están resguardados, Señor, por esa protección de la justicia. No queremos, Señor, tener cargos delante de ti que ese enemigo pueda usar para exigirnos y exigirte a ti que nos hagas justicia o que nos castigues. Señor, ven tú como Padre, amado, ven tú como Padre, Señor. Ven tú como Padre, tú que nos quieres levantar y no destruir. Ven tú como Padre, Señor, y con tu voz de amor, Señor, con tu voz de Padre, Señor, háblanos. Ayúdanos a ver las cosas y las actitudes que no son correctas, Señor.
a poner las cuentas delante de ti, Señor, y salir, Señor, de toda situación incorrecta, Dios. Líbranos del mal, Señor, líbranos del mal, Señor, y líbranos del maligno, Señor. Líbranos, Señor, líbranos, Señor. Tú como Padre, Señor, disciplínanos tú como Padre, Señor. No queremos dejarle, Señor, a ese enemigo, oh Dios, que haga lo que le dé la gana con nosotros, Señor. Hágase la luz, Señor, hágase la luz, hágase la luz, Señor. Hágase la luz, Señor. Hágase la luz, Señor. Te necesitamos. Hágase la luz. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús.